identificar si las personas consumidoras de cannabis comenzaron su hábito en algún evento social. Para llegar a esto, eh, tuvimos como objetivos específicos determinar la influencia de los grupos sociales frente al consumo de sustancias psicoactivas, principalmente en el cannabis, y consultar los factores familiares, los cuales pueden influir en el inicio del consumo del cannabis, y por último, socializar con los participantes las posibles soluciones que le den al consumo excesivo de cannabis. Para nuestro trabajo tuvimos como tema central el consumo frecuente de marihuana en jóvenes universitarios con edades entre los 18 y los 21 años y los factores psicológicos que llevaron a este consumo. Esto se hizo porque, según nuestra revisión bibliográfica, encontramos que la actitud de los jóvenes frente al consumo de sustancias psicoactivas es predominante cuanto menor sea la percepción de riesgo y mayor sea la cantidad de personas cercanas que consumen esta sustancia. Y estos factores pueden explicar por qué las personas empiezan a consumirla con más frecuencia. Como autores que nos validan lo anterior dicho, tenemos a Bandura, el cual nos dice que el comportamiento de los jóvenes se ve influenciado por la actitud o los hábitos que tengan las personas cercanas a ellos, ya que al interactuar frecuentemente con una persona se aprende conductas parecidas o casi similares a esta. Por el lado de las representaciones sociales planteadas por Moscovici, se dice que estas son un proceso cognitivo de un objeto social como el consumo de cannabis, determinado por un grupo con el fin de tener reconocimiento o poder interactuar con otras personas. También Piaget explica con el desarrollo cómo se puede dar la adicción durante la etapa de la adolescencia. El individuo es vulnerable y muy fácil de poseer algún vicio, como es el caso del cannabis. Esto se debe al contexto o el entorno en el cual vivimos y si han sido criados por una familia de consumidores, si están en un círculo de amistades de consumidores o si en la escuela no se les ha dado información y se les ha permitido como tener esta conducta entre familia, amigos y escuela. Por el lado de Martín Baró, él evidencia que las personas se mueven por medio de masas, que estas masas pueden sesgar o influenciar a la toma de decisiones no racionales. Se podría decir que un joven con baja autoestima puede ser incapaz de tomar una decisión clara o podría no negarse al consumo si existe una presión social de una masa. Si las personas viven en un lugar donde su día a día y su alrededor es con personas consumidoras, es muy complicado que esta no remita la acción por modelado, como ya lo dijo anteriormente Bandura. En la realización del marco teórico se realizó una indagación acerca de estudios que hablaran sobre nuestro tema a tratar, el cual es consumo de cannabis o marihuana en jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible a crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. En Colombia, el Ministerio de la Protección Social realizó un estudio para observar e indagar cuántos adolescentes consumen drogas en alrededor de 10 universidades, en donde se pudo evidenciar que la marihuana fue una de las drogas más significantes con un porcentaje de 26,4, lo que corresponde a ser un porcentaje muy alto en comparación a todas las drogas interrogadas. En el siguiente estudio, se analizó un patrón de consumo de cannabis en donde se tomó una muestra de 580 jóvenes universitarios. Se observó que proporcionalmente más hombres que mujeres tienen un consumo habitual de cannabis y se detectó una dependencia hacia el cannabis y este se incrementa en función de la magnitud del consumo. En los resultados de este estudio se pudo observar y evidenciar que existe una relación positiva entre el consumo del tabaco y del cannabis, y que el 90% de los jóvenes que no han probado nunca el tabaco tampoco ha probado nunca el cannabis, mientras que menos del 15% de los fumadores habituales de tabaco se hallan en esta situación. Los resultados sugirieron la necesidad de abordajes en conjuntos para la prevención del consumo de drogas, en especial en lo que refiere al trabajo y al cannabis. El tercer estudio realizado fue una revisión sobre el consumo de cannabis como factor de riesgo de la esquizofrenia.
en donde se mencionó la posibilidad de que el cannabis sea un factor de riesgo de una enfermedad grave e incapacitante como lo es la esquizofrenia. El tema ha surgido recientemente dado una avalancha de información que es pertinente a revisar. Siendo así, en conclusión, se consideró que el consumo de cannabis está claramente asociado con la inducción de temas psicóticos y probablemente es un factor de riesgo en la esquizofrenia. Consecuente a esto, un estudio realizado en la Universidad del Tolima en el año 2009 tuvo como objetivo analizar y describir el modelo de comportamiento que tenían los estudiantes asociados con el consumo de marihuana en una muestra de 700 estudiantes en edades entre los 15 y los 25 años. Siendo así, se identificaron características sociodemográficas, frecuencias, actitudes y su conocimiento en cuanto a los riesgos y consecuencias del consumo de marihuana trae a la salud. Se demostró que la población consumidora se centra alrededor de los 18 y 21 años de edad, donde el género que más consume es el masculino, con un estrato socioeconómico de 2 y 3. Siendo una gran significancia que los adolescentes que consumen mayormente viven con sus dos padres o un solo padre de familia o acudiente, en comparación a los adolescentes que viven solos. Se demostró que son significativos los consumos de marihuana en programas como topografía, arquitectura, educación física, enfermería y medicina. Para la obtención de resultados se realizó una encuesta la cual se adaptó a la Encuesta Nacional de Adicciones del Instituto Nacional de Epidemiología de México, la cual fue sometida a un constructo de validez y de confiabilidad. Arrojó que los adolescentes, a pesar de tener conocimiento acerca de los riesgos y consecuencias que el consumo de marihuana trae a su vida, su influencia en cambios negativos de actitud y decremento de resultados académicos, los estudiantes de la Universidad de Tolima tienen una prevalencia en el consumo de esta sustancia, ya que tiene una fácil adquisición dentro del claustro, también demostrando que mayor pobreza, mayor riesgo de consumo. Y el consumo no solo es incrementado en Colombia, sino que también se afirma que en México el consumo se duplicó entre el 2002 y el 2011, de 0,6 a 1,25% de la población, y es posible que aumente a consecuencia de la potencial legalización de la misma. Se tiene que tener en cuenta que permite exponer consecuencias físicas y médicas de los consumidores del cannabis, los cuales llegan a ser la masa corporal, inquietud, ánimo depresivo, dolor abdominal, temblor, escalofríos, además de sudoración excesiva, fiebre, diarrea en condiciones particulares, náusea, dolor muscular, entre otras. En cambio, en donde no se evidencia un consumo progresivo, estos efectos muchas veces nos llegan a ser notorios en corto plazo. La abstinencia del cannabis, de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, dicen que este síndrome puede presentarse como irritabilidad, enojo, agresividad, nerviosismo o ansiedad, dificultad para dormir, insomnio, sueños inquietantes y pérdida del apetito, lo cual genera una actividad del sistema hedónico y aumenta la actividad del sistema de defensa. Las actividades que se llegaron a realizar durante esta investigación fueron grupos focales, cineforos, salidas de campo, conferencias, dinámicas lúdicas sobre las drogas y sus efectos. Todas estas actividades nos llegaron a tener una mayor cercanía con los participantes para que asimismo nos pudieran expresar el consumo y la relación que llegaban a tener con estas sustancias y asimismo poder observar las consecuencias que llegaban a tener el consumo de ellas. Los resultados que tuvimos en esta investigación fueron fructíferos, ya que se pudieron cumplir varios de los objetivos que determinamos al principio. Uno de estos fue el objetivo de determinar influencias de los grupos sociales en el consumo de cannabis por medio de 2 entrevistas que se les hicieron a nuestros participantes. Se evidenció que a veces se sentían presionados o sufrieron de una insinuación de personas para que consumieran esta sustancia. De igual manera, se evidenció que los 3 participantes frecuentemente consumen marihuana, pues frecuentan con personas consumidoras también, lo cual es un factor importante para la prevalencia de este hábito, ya que uno de los participantes vive con su amigo que también es consumidor, el segundo tiene en su círculo social amigos consumidores y la última, su pareja, es la que a veces necesita consumir. Por otro lado, el segundo objetivo, que no se cumplió como lo deseado, pero se pudo llegar a cumplir, fue que evidenciar los factores familiares que afectan a las personas o como la relación de sus parentales que puede influir en el consumo de marihuana.
No se pudo concluir por medio de las respuestas dadas en las entrevistas que los familiares de los consumidores o participantes eh, tuvieran como un efecto en esto, pero se pudo ver que los familiares de los participantes no tenían conocimiento del consumo de esta. Y se evidenció que uno de los participantes sí confiaría a sus padres y les contaría su consumo para buscar una solución en el momento que él considere dejarlo. Por último, se socializó las posibles soluciones que los participantes daban para, el, para reducir el consumo de cannabis. La mayoría de ellos no ve, el consumo de cannabis como un problema, eh, pero sí coinciden en el caso de que un consumo excesivo o una adicción a una sustancia es eh, cuando se causa que las actividades cotidianas pasen a un segundo plano y la mayoría del tiempo y el dinero lo invierten en consumir. Y en ese momento sí es necesaria una intervención, porque ya lo consideran riesgo para su salud y para su integridad académica. El participante número 1 propuso que una forma de solución era informarle a sus padres del problema y que de esta manera ellos le ayuden a entrar un grupo de narcóticos anónimos o ir al psicólogo para que le ayuden esto. El participante número 2 dio como solución cortar los lazos con su grupo social, ya que él considera que no puede dejar de consumir si se sigue relacionando con estas personas, ya que ellos siempre van a ser como un estímulo que lo lleve a él al consumo. Y la última participante aclaró que su consumo era en ambientes sociales, pero que tenía el autocontrol suficiente para negarse en estos eventos y con personas que se lo inciten. Como conclusión, tenemos que estas personas manifestaron que el consumo de esta sustancia es más común en la universidad porque conlleva factores sociales como la pertenencia a un grupo y por ende la normalización del consumo de esta sustancia. Y como no reportan haber notado una decadencia en su entorno familiar y académico, consideran que el consumo de esta sustancia no debería ser la perspectiva de este consumo no debería ser tan distinta al consumo de otras sustancias que pueden ser más masivas, pero aceptadas socialmente como el alcohol.